Ok, entonces seguimos aquí, en esta segunda parte. Así es. Así A los que es. están en Facebook habrán visto que seguimos de una vez, pero en Seguimos este normal. caso es para YouTube que los Sí. vamos a dividir. Ahora, vamos al punto más importante. Como Haciendo decíamos... hincapié que estamos en el tema teología del reemplazo. Exacto. Es el origen de la falsa profecía. Correcto. Y esto pertenece a la serie que estamos llevando, que es Apocalipsis en el tiempo actual. Exacto, correcto. Así Apocalipsis es. y el tiempo actual. El Hicimos tiempo- una especie de introducción en la otra parte. Hicimos, digamos que una especie de explicación acerca de lo que nosotros íbamos a ver y por qué. Sí. Ahora vamos a ver por qué esta teoría no es compatible con la profecía bíblica. Dice Juan 5:39. Escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Hay que entender que cuando Yeshua le dice esto a sus discípulos, a sus seguidores, Sí. no existía lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto, Nuevo Testamento, ¿Cómo ¿verdad? así, maestro? O sea, Mateo, Sí. Juan, Sí. Lucas, Marcos, hacen el recuento del testimonio de Yeshua acá. Eso es correcto. Las, sí. las cartas de Pablo son después de Yeshua. Después de Yeshua. Entonces, cuando Yeshua estaba hablando en ese momento, no existían las cartas de Pablo, Que no. no existían los evangelios, no existían lo que nosotros conocemos como Nuevo Pacto. ¿Y qué Lo que había? existía era lo que se conoce como el Tanakh, que es la Torá, el Pentateuco, como se conoce en la La religión, religión los profetas, y los escritos. lo que se conoce como profetas mayores y menores, menores. y los escritos, ¿verdad? Que ahí son los están, salmos. Ahí están salmos, Sí. ahí está Eclesiastés, Sí. ahí está Cantares de los Cantares Sí, y sí. otros más. Eso es lo que Yeshua le dice, que ahí ellos encuentran vida eterna. Amén. No estamos diciendo ahora que no, que no vale el nuevo pacto. Claro que vale. Claro que sí. Y tiene muchas de las cosas que ahora nosotros entendemos de la Torá, la tiene revelada en el nuevo pacto. El asunto es que cuando Yeshua le dice, ahí ustedes encuentran vida eterna, le está hablando de esa Sí, escritura. de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. De lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué ha hecho la religión? Dejar eso a un lado. Exacto. Pero ese es otro tema. Sí. Ese es otro podcast que Sí, vamos a sí, tener. sí, sí. En esta parte es importante volver a definir el término iglesia. Eclesía es utilizada para hablar de una asamblea o reunión de personas. Por ejemplo, en la Torá se expresa o se utiliza esta expresión para hablar de la iglesia, hablando de la reunión en el monte Sinaí. Ok. En el Nuevo Pacto se utiliza para denominar la reunión de creyentes, principalmente e incluso una reunión secular. Ok. O sea, Para no, eso- no se hace... O sea, que cuando se dice, según la definición que usted está dando, que viene de eclesía del griego, cuando en el Nuevo Pacto menciona iglesia, era simplemente una reunión. No está hablando de una institución. Ok. Que eso es lo que... Yo creo que esa es una de las partes más importantes a entender cuando tú analizas este tema. Sí. Porque si tú ves la iglesia como lo que tú lo ves actualmente, que son instituciones, Sí. hay denominaciones y esas denominaciones son instituciones, pero la institución principal es la iglesia católica. Es Exacto. otra institución. Es otra institución, exacto. No. Cuando está hablando acerca de iglesia o eclesia en griego, siempre estaba hablando acerca de una reunión de creyentes. No estaba hablando de una institución. Y es importante entender. Y leemos esta parte. Lo que queremos establecer aquí es que el término iglesia no es una institución creada para reemplazar a Israel, Eso es correcto. sino una asamblea. Es decir, el pueblo de Yahweh, sean de la casa de Judá, de la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, o gentiles. Es decir, la Biblia nunca habla de una división entre iglesia, institución, e Israel, No. sino que la eclesía, la congregación, es parte de Israel. Ok. ¿Entiendes? Entonces, esa congregación que viene, del cual menciona la Torah, está dentro de... No es que aparte. No es aparte. Ok. Y esa es la principal. ¿Por qué? Usted dirá. Recuerden lo que dijimos al principio. Sí. Yeshua dice, en esas escrituras ustedes encuentran vida eterna. La vida eterna. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué usted tiene para mí acá? Bueno,
¿Cuál es el nuevo pacto? Interesante. Sí. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Aquí están, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, Egipto. Porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Adonai. Verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues en esos días, dice Adonai, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y los escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Entonces, sí, adelante. Porque cuando toman la parte de decir, esa profecía es para la iglesia ahora, ¿por qué no dicen, esto de pacto es también para la iglesia? Y no dicen que tienen que guardar la Torah. La Torah. Y tienen que escribirlo en su corazón. Sí, adelante. Pero sigue su parte. No, era precisamente eso que iba a decir. Que el pacto viene con estas personas, con su pueblo, con aquellos que se guardaron, con aquellos que toman la decisión, y dice que él pondrá su palabra dentro de su corazón. Pero dice literal, lo voy a leer, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es un pacto renovado. Exactamente. No es un nuevo pacto. Exacto. Ni no un es, nuevo testamento. Lo que pasa es que en la forma de que hay que verlo no es que este pacto que viene ahora está destruyendo o invalida el pacto anterior. Porque nosotros hemos dicho muchas veces y hemos predicado que Yahweh es un Elohim de orden y que Yahweh no es como hombre que cambia de parecer y cambia de idea. Entonces, y que se contradice. Ni que trabaja por dispensaciones. No, tampoco. Es un tema importante que usted tiene que hacer una aclaración ahí. Ese otro. Sí, otro podcast. Ese otro. Está bien. Entonces, ¿dónde entran los gentiles en el pacto? Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 2, versos 11 y 13. Y hacemos hincapié que cada vez que usted esté viendo esta transmisión, usted pueda buscar su Biblia y lo pueda leer. Sea cual sea la traducción que usted tenga o la versión que usted tenga. Busque su Biblia y léala. Pues, claro, porque en este caso es importante la pregunta que tú haces. Yo... pero ahí dice Israel. Al final, yo no sé si yo tengo la 10 tribus tan dispersas. Yo no sé si por mi sangre... Si por mi sangre corre sangre hebrea, pero imagínate que estamos seguros de que alguien no es parte de ese pueblo. Sí. ¿Dónde entra esa persona? ¿Dónde entra esa persona en el pacto? Porque nosotros sabemos de la historia en la antigüedad de que con Israel de Egipto salieron muchos egipcios. No, me quitó la palabra de la boca. Exactamente. Salieron varios egipcios sí. que ellos aceptaron el pacto y se hicieron parte del pueblo. Así es. Ellos no crearon una congregación aparte, sino que se hicieron parte de Israel y adoptaron las leyes y recibieron la parte de la Torah. Sí, porque dice hincapié, y esta será una instrucción o mi Torah para ti y para el extranjero que habita dentro de tu pueblo. Exactamente. Es decir, correcto. Y eso lo puedes buscar bíblicamente. Una sola ley habrá para ustedes el natural y el extranjero. Ya. Exacto. Ahora, dígame usted, Entonces, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entro yo? ¿Dónde entra el gentil? O el ex gentil, porque una vez se hace parte me estoy adelantando. No. ¿De qué? Es que lo que pasa es que fluye de usted. Usted tiene que decirlo. No, claro. No se preocupen. Dígalo. Una vez el gentil entra al pueblo, deja de ser gentil y se hace pueblo. ¿Y cómo se hace pueblo? A través de obedecer la Torah, a través de hacerse parte de la Torah y del testimonio de Yeshua. Pero, está bien. Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Por lo tanto, recuerden el estado en el que estaban antes. Es decir, fuera de pacto. Porque la palabra gentil, vamos a traducir, perdón. La palabra gentil viene directamente de la palabra goín, que significa sin pacto, fuera de pacto. Una persona, eso el de afuera. De las naciones. Exactamente. Se refleja para hablar de naciones. Es decir, ¿cómo todo lo aquel podemos que poner? no es parte del pueblo de Israel. Ok, vámonos a hacer un poquito de historia sin salirnos del tema. Recordamos cuál fue la bendición que Yahweh declaró sobre Abraham.
Abraham tuvo un hijo, Isaac, y de Isaac viene Israel, de Israel vienen las 12 tribus. Hay un pacto, una bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso fue para la descendencia que Yahweh tomó de ese joven, de ese niño que era hijo de Taré, y le dio una bendición. Entonces, él le dijo a ellos, no se mezclen. Entonces, ¿cómo una persona que no pertenecía al pueblo o el que no era del linaje que Yahweh tomó, que quería acercarse, cómo se hacía parte? Como usted dijo hace un momento. A A través través de de la la Torá Torá y del testimonio. Y en este tiempo de la sangre de Yeshua, Ujú. de que a través de la sangre de Yeshua no hemos podido hacer parte de ese pacto. Así Pero es. siga leyendo esta parte. Amén. Entonces, era antes que Sí. nosotros estábamos en ese estado que va a Así decir. es. Que va a decir. Recuerden el estado en el que estaban antes. Ustedes, goyín de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados O circuncisos. sea, está hablando con los goyín o los gentiles de nacimiento. Exacto. Sí. En aquel tiempo no tenían Mashiach, Mesías. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, de como pacto del pueblo de Dios. ¿Y qué significa eso? Ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Justo lo que usted está hablando. ¿Cuál es la promesa? En ti será bendita todas las naciones de la tierra. En tu simiente. En tu No simiente. simiente como muchas, No, como no, dice no, la no, palabra, sino simiente, hablando Sí, de sí, Yeshua. sí, Pero está sí, bien. sí. Continúe. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero, ahora ustedes que estaban lejos, estaban de pasado, ¿Han hecho sido qué? han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mesías en el madero. O sea, Sí. que no es iglesia, sino que nos hemos hecho verdaderos ciudadanos de Israel. Exacto. O sea, hay que arrancarle esta página para poder decir algo que no es, o que es decir Para que añadir es una o iglesia quitar. o para añadir o quitar. Sí, para añadir o quitar. Hay que añadir o quitar obligatoriamente, porque ese es el asunto de la religión. Pero Sí. mira, queremos aclarar algo aquí. No nos malinterprete. No defendemos la teoría o la teología de que usted es salvo por ser judío No. o por ser una de las tribus. No. Creemos que la congregación de los santos son los que dice Apocalipsis 14:12. Busque. Que dice los que guardan los mandamientos de Yahweh Y el dice testimonio de y el Yeshua. testimonio de Yeshua. Creemos que el que no tiene los mandamientos, pero sí entiende creer, o si sí piensa creer, tener el testimonio de Yeshua, no es parte del pacto. No. O no es parte de la congregación de los santos que habla en la Apocalipsis Apocalipsis 14:12. Ahora, tampoco ese que cree en los mandamientos, pero no tiene el testimonio de Yeshua. Exactamente. Porque es a la Torá y al testimonio. Son ambas cosas. Si no viene si no viene en favor de esto, entonces no lo recibe. Y una cosa y que precisamente por eso que no queremos, y usted hace hincapié en que no queremos que nos malinterprete, es que no sé si se da cuenta que cada vez que mencionamos una cosa, hacemos hincapié de dónde viene y cuál es la forma y cuál es el sedazo. ¿Qué es el sedazo? ¿Cuál es el colador? Exacto. ¿Qué es lo que usted tiene que utilizar para ser salvo? Para entrar, para ser parte del Para pacto. medirlo. No es de sangre, no es de descendencia por sangre, porque si no tiene, como usted acaba de decir, si no guarda la ley, la instrucción. Si es por sangre, tú naciste judío. Ujú. Pero es que si tú eres judío, tú no vas a ser salvo simplemente por ser judío. No. Tú vas a ser salvo por el desarmamiento de la sangre de Yeshua, que eso es lo que no entienden. Sí. Muchos que nos dicen, no, porque si ahora sí es por la ley, entonces no es por la gracia. La gracia no es una licencia para pecar. Exacto. Y según 1 de Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la Torah. Pero eso eso no fue ensayado. Eso no fue ensayado. Realmente. Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Espera, responda a eso. Porque el que no ha leído esta parte se atreve a responder que sí. Que sí. Porque según se explica, dice, no lo he rechazado porque estos textos ministran. Pero al mismo tiempo dicen que sí lo desechó, entonces no se deciden. Pero siga.
Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita, de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Quién estaba hablando ahí, Jeremías? El apóstol Shaul, Padre. el que dicen, al que toman para decir Que que ya- él explicó que ya no había, que no había ley, que él fue que explicó que él era de los gentiles. De ahí que nacen muchas de las cosas, Sí. muchas de las teologías o teorías que hay, de la mala De la mala interpretación interpretación, sí. de eso que ha dicho Pablo. Pero en este caso, este capítulo completo explica cómo los gentiles entran en el pacto de Amén. Israel. Amén. Y por lo tanto, se hace parte de sus leyes y promesas. Porque dice, ustedes estaban ajenos a las promesas Fuera de pacto. que vienen por la promesa a Abraham, ¿verdad? Sí, Acerca de esa Ustedes no simiente. estaban dentro. No estaban no dentro. pertenecían. Pero, dice un pero, estamos hablando del texto que leímos, de nuevo. En Efesios. En Efesios, En vamos Efesios vamos a buscarlo de nuevo. Efesios 2, 11, 13. Capítulo 2, verso 11 al 13. Puede leer el capítulo 2 completo. No lo leemos todo por cuestiones de tiempo. Sí, sí. Y porque le estamos dando el camino para usted llegar a Amén. una realidad, ¿verdad? Amén. Pero en este capítulo completo se explica cómo los gentiles entran al pacto de Israel y por lo tanto se hacen parte de sus leyes y promesas. No solo promesas, también leyes. Exactamente lo contrario a que lo que las religiones de, ¿verdad?, la católica y protestantes Sí. defienden. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar acerca de teorías. Yo le voy a hablar acerca de teorías que nacen de esto. Ok. Y usted luego nos va a hablar de la cosa que Que agregaron. ellos que sí reemplazaron. Sí. Lo que sí reemplaza a la iglesia católica. Sí, adelante. Porque ellos sí reemplazan algo. Sí, ellos removieron muchas cosas. Teorías que nacen de esto. Algunos están de acuerdo de que la iglesia no reemplaza a Israel, sino que la iglesia es la continuación del pacto. Pero de nuevo, esto toma el término iglesia y lo coloca como una institución creada fuera de Israel Así es. y no como parte de Israel, lo Así cual es incorrecto, basado en el antiguo pacto y las cartas del mismo apóstol Pablo, que explica cómo los gentiles o ramas salvajes son añadidas al olivo original. Así es. 2. Segunda teoría que nace. Ujú. La iglesia no reemplaza a Israel. Hay algunos que aceptan eso. Pero hay diferentes destinos para ambos. Por ejemplo, en el asunto de La profecía, el rapto. Sí. La iglesia se va antes y luego para los judíos va a suceder Viene tal cosa. tribulación. Pero bien, eso también viene de la idea de las dispensaciones. Sí. Pero bueno, seguimos. La iglesia no reemplaza a Israel, pero hay diferentes destinos para ambos. Esto, de nuevo, coloca a la iglesia como una institución y además se adueña de las promesas dadas a Israel como propias. Como si fuesen de ellos. Y de nuevo, hace una separación de cómo los gentiles siendo injertados en Israel, sino, ¿verdad? Como Yahweh hace dos pactos diferentes con la iglesia y con Israel, lo cual no es bíblico. Sí. Y está lejos de la voluntad de Yahweh. Es que el texto que leímos hace un momento de Efesios es el texto que se toma para decir que hay un pacto nuevo para la iglesia. Y ese es el texto que se saca de contexto. Que si no se lee con el conocimiento... Uno de muchos. Exacto, uno de muchos. Si no se lee con el conocimiento de que de dónde usted viene y a quién le está hablando, que le está dando un chance, una oportunidad, de una forma de ser parte de la bendición que fue declarada, porque como dijimos al inicio, la bendición que Yahweh declaró sobre Abraham se va a cumplir o se está cumpliendo, que es entonces lo que viene a ser el Mashiach en el madero. Excelente. Ya. La tercera que queremos aclarar, toda teoría que separa a Israel de una secta o de una nueva teoría o una nueva religión, porque no solamente está en la parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? También está las leyes noágidas, Sí. el dispensacionalismo, etcétera, entre otras teorías, son falsas teorías plantadas en el pueblo por el diablo o Hasatán. Hasatán, el adversario. Entonces ahora yo le voy a mencionar cuáles son las cosas que sí fueron cambiadas y que sí fueron reemplazadas por lo que es el catolicismo y las demás religiones. Porque sí reemplazaron cosas. Sí, que vienen, todas las denominaciones que vienen desde esta teoría de lo que es el reemplazo. Entonces lo que reemplazaron fue lo siguiente. Reemplazaron a Israel como pueblo de Elohim, creando un falso pacto
que no tiene nada que ver con la misión de nuestro maestro Yeshua aquí en la tierra, que fue lo que usted mencionó al inicio, que que leímos en el catecismo. Eso fue lo que pasó. Separó y sacó a Israel y se puso una institución como catolicismo, el pueblo de Dios establecido en la tierra. Exacto. Para que me entienda. Reemplazaron el día de reposo, el Shabbat. El Shabbat lo reemplazaron como el día de Dios, el domingo, que es algo que sabemos que es el cuarto mandamiento. Le pregunté a una persona y le dije, ¿tú sabes por qué? Luego de que le pregunté acerca de los... ¿Por qué se cambió de el Shabbat al domingo? ¿Y por qué se celebra el domingo en vez del Shabbat cuando Yahweh manda el Shabbat? Sí. Y cuando Yeshua dice que el Shabbat se hizo para el hombre y no hombre para el no Shabbat. El hombre para el ¿Por Shabbat. qué? ¿Y usted sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Que no sabe tampoco. Ah, bueno. Entonces continúe. Pero que si se va, y eso es algo que muchos dentro de la misma ignorancia, y es que viene de ahí, de la teoría del reemplazo, y de donde que el Papa o la figura papal es, como el término que usted utilizó, que es el absoluto. Entonces de ahí vienen esos cambios de esas reuniones que se hacían y quitaron el hombre se tomó la potestad de poder cambiar la palabra de Yahweh. Exacto. Y eso fue lo que pasó. Claro. Entonces, hay una explicación de lo que representa ese día, pero ya es otro estudio más. Porque si el Papa es la representación de Yahweh en la tierra, y eso es cierto, si eso es cierto, si es cierto, entonces él puede hacer cambios. Lo que él quiera. Ahora, estamos en que eso es cierto. Exacto. Pero continúa, que me interesa mucho eso que usted está diciendo. Reemplazaron el calendario bíblico por el calendario romano. Esa fue otra. Esa fue otra. Que eso es otra. Reemplazaron las fiestas de Yahweh por fiestas romanas y paganas. Que el estudio pasado, la fiesta de la Saturnalia. Navidad. Sí. La fiesta de los muertos, que de ahí que viene Halloween. Que viene Halloween, o el Día de los Muertos. La fiesta como Año Nuevo, January, o la fiesta Jano. Que es de las dos caras. Está... Como el del amor, ¿cómo es? El de Cupido, San Valentín. El Día de la Madre, que viene asociado a un día de una diosa que se conocía como la diosa madre. Entre otros. Muchas fiestas paganas que se han ido agregando. Reemplazaron el quinto a Yeshua judío. La palabra dice la salvación viene de los judíos. Ok. Hebreo, guardador de Torah, de palabra, por un Jesús greco-romano quebrantador de la palabra. Claro, porque se dice que Yeshua, entonces ellos dicen, no, porque él vino a... Si él vino a abolir la ley, si él vino a abolir la Torah, y según primera de Juan 3:4, el incumplimiento de la Torah es pecado. Entonces él pecó. Exactamente. Si él vino a abolir la ley, entonces, si es cierto... lo cual no es cierto. Que eso no es real. Para nada. Porque él mismo dice, si me amas... guarda mis mandamientos. Y él escribió mandamientos. Exactamente. Ok. Sí. Reemplazaron, número 6, los mandamientos de Yahweh por los mandamientos de hombre. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Sigue ocurriendo. Que cada vez siguen cambiando más cosas. Entonces, nada de estas cosas fue lo que vino a hacer Yahweh. Y ninguna de estas cosas que se mencionaron, que se cambiaron, son voluntad de Yahweh. Esto no tiene nada que ver con los pactos y con las profecías y la bendición que Yahweh declaró, que Yahweh dijo que son para su pueblo. Romano, adelante. Sí, en este caso vamos a ir leyendo algunos textos bíblicos ahora, antes de empezar a leerlo. Sí. Quería decir que estos son textos bíblicos que hablan acerca del pacto de Yahweh con Israel. Acerca del nuevo pacto, y explica y da... Es que si usted lo toma simplemente y dice, voy a tomar esto que dice Pablo y lo voy a malinterpretar. Esto que nosotros vamos a hacer ahora, no lo hacen los que explican esta teoría, porque simplemente cogen un texto bíblico o toman 2 textos bíblicos, 3 textos bíblicos y lo malinterpretan o lo llevan. Ahora nosotros le vamos a dar muchos textos bíblicos que usted tendría que explicar para poder justificar, y lamentablemente hay muchos que lo justifican. Sí, van a seguir en eso. Pero, bendito sea Adonai, de que hay muchos que abren los ojos. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos servir. De entrada hay que decir que nosotros tenemos que entender que cuando usted va a explicar algo, o usted va a compartir o a dar una enseñanza de la palabra, y usted toma solo un texto bíblico para hacer una enseñanza, usted
lamentablemente llega al punto que saca el texto de contexto. Exacto. Porque si usted está enseñando algo por la palabra, créame que la palabra tiene fuente y va a encontrar en diferentes lugares. Y la palabra define la palabra. Exactamente, la misma palabra, amén, usted lo ha dicho, no hay más nada que agregar. Claro, la misma palabra se define. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado, como aquel que traza sin titubeos la palabra de La verdad. palabra, amén. Trazar. Trazar. No se trata simplemente de tomar un texto, sino de trazar desde que va Génesis, conectando uno con otro. desde Génesis hasta Apocalipsis, e incluso los libros apócrifos que nos dio la oportunidad el mismo canon católico. Sí, que lo retiró. No estamos hablando aquí de simplemente satanizando el catolicismo. No. Muchos de los sino que evidenciando los cambios que hicieron, que crearon lo que está pasando ahora. Ya. No hay más nada que agregar. Amén. Romanos 11:1-2. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7. Adonai Yohei Bauhei no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. Nosotros estamos leyendo ahí en el nuevo pacto. Sí, esa es parte de Romanos. Eso es Romanos. Ese es Romanos 1 y 2. Eso que tú dijiste ahí. Sí, la parte de que él no ha repudiado a su pueblo, el cual escogió de antemano. Amén. Sí. Ahora, ¿de dónde Pablo saca esto? ¿De dónde lo saca? De Barín 7, 6 al 8. Dice, porque ustedes son un pueblo apartado, como Kadosh, para Adonai su Elohim. Adonai su Elohim, ¿verdad? Los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos de la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Amén. Adonai, Yahweh, no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más, o sea, porque ellos eran más que otro pueblo. Lo más fuerte. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien fue porque Yahweh los amó, porque él hizo guardar la promesa que hizo a sus padres. Es decir, que ya si él hubo un momento en el que él quiso guardar la promesa, pero ya no la guardó más. Exacto. Y creó la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Porque si se dice, Aleluya. si se dice que él dice que él va a guardar su pacto y promete a Israel guardar su pacto, Sí. Porque entonces no lo... ¿qué quiere? Vamos a decir que hay un pacto con la iglesia. ¿Qué quiere decir que entonces no va a cambiarlo? No va a cambiar y no va a dejar ese pacto con la iglesia y se va a crear otro pueblo. Exacto. ¿Qué ¿Entiendes? quiere decir que nosotros va a estamos poniendo y presentando a un Elohim cambiante, a un Dios cambiante que cambia, que dice, que pone, que deja, que hizo una promesa a Abraham Y cambió. y que cambió y la dejó de ser? Porque no podemos decir, entonces, vamos a decir ahora, bueno, somos simiente de Abraham. Pues entonces nosotros también tenemos que guardar lo que guardó la simiente de Abraham, que fue la Torá. ¿Qué fue la Torá? Yahshua le Entonces, dice, ay. ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque sí. ustedes hacen lo que su padre hace. Entonces, si somos hijos de Abraham, tenemos que hacer lo que Abraham hizo. Exacto. Vivir por fe y por cumplimiento de la Torá. De la Torá. Pero, Amén. pero está bien, vamos a Sigue, seguir leyendo. Dice, más bien fue porque Yahweh los amó y porque él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres. Amén. Que Yahweh los sacó con mano fuerte y redimió de una vida de esclavitud bajo la mano del faraón, rey de Misraim. Deuteronomio capítulo 14, verso 2, de Barín en hebreo. Porque ustedes son un pueblo apartado, Kadosh, para Adonai, bendito sea el Eterno, Elohim. Adonai su Elohim los ha escogido para ser su especial tesoro de todos los pueblos de la faz de la tierra. De nuevo. Sí. Segunda de Samuel 7, 23 y 24 dice, ¿qué otra nación en la tierra puede ser comparada con tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación Yahweh se dispuso a redimir y a hacer de un pueblo para él? Amén. Te has forjado una reputación por hacer por tu tierra cosas que aún para ti son grandes y aterrorizantes, por amor a tu pueblo, Amén. a quien redimiste para ti mismo de Misraim y de todas las naciones y de sus dioses. Tú preparaste a tu pueblo Israel para ti como tu pueblo para siempre. ¿Cómo? Eso significa perpetuo.
Y tú, Yahweh, te convertiste en Yahweh de ellos. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 53. Porque tú te hiciste una distinción entre ellos. Porque tú hiciste, una distinción entre ellos y todos los pueblos de la tierra por hacerlos a ellos tu herencia, su heredad. Como tú dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando tú sacaste a nuestros padres de Misrayim, Adonai Elohim. Bendito De sea nuevo. Adonai. Entonces, usted puede buscar y seguir leyendo texto bíblico. Primera de Crónicas 17, 20 y 21. Isaías 41, 8 y 9. Isaías 43, 1. Isaías 44, 21. Jeremías 31, del 1 al 4. Hebreos 8, del 8 al 13. Dice, porque Yahweh sí halló faltas y dice, miren, vienen días, dice Yahweh, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo por mi parte desistí de preocuparme de ellos, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en su corazón, en sus mentes, y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces, lo mismo de Jeremías 31, 34, lo repite en Hechos 8, para volver a repetir de esto. Entonces, lo que hace hincapié aquí es que hubo un pacto desde el inicio con el pueblo. El pueblo transgredió, no siguió ese pacto, y Yahweh los castigó. Y dice aquí que llegará el tiempo que hará un nuevo, que renovará el pacto, no que es un pacto nuevo. Y esa renovación a través de la sangre de Yeshua. Por eso ahora nosotros somos partes del pueblo a través de la sangre de Yeshua. Aquellos que son de sangre a través de Yeshua y aquellos que no son de sangre a través de Yeshua. Sí, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Puedes seguir leyendo. Joel 3, 1, 2. Ezequiel 36, 24 al 28. Ezequiel 37, 21 al 25. Y esos textos van y van y van y van. Sí. Porque eso, ahí sí tú puedes trazar una profecía. Amén. Ahora, tú no puedes trazar una profecía con un reemplazo. Con un reemplazo. No hay una profecía de un reemplazo. Bendito sea nuestro Entonces, ¿qué es lo que hace la profecía del reemplazo? Tergiversa el texto. Saca de contexto. Tergiversa la profecía, sí. Y de ahí entonces nacen muchas teorías, como lo dijimos en la primera parte. Así es. Como el rapto, como el entender que hay diferentes profecías para el pueblo y para la iglesia. Como que la iglesia no es parte del pueblo, pero eso lo explicamos ya. Pero siempre tenemos que hacer hincapié en eso. Entonces, así es. Bendito sea Adonai. Amén. Para cada uno, bendiciones para cada uno de los que vieron estas dos partes de esta transmisión. Así es. Y le dejo con mi hermano Harold para que él le despida. Que la bendición del Padre del cielo sea con cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que verán la transmisión en diferido, de los que están en las diferentes plataformas, a través de Facebook, a través de YouTube, PDB Studios. Estamos aquí como cada viernes para bendecir su vida en esta transmisión que el Padre pone en el corazón de nuestros maestros y que nosotros somos utilizados como vasijas para llevar amor y conocimiento, ¿verdad? Que el Eterno les cubra y les guarde, y nos vemos la semana que viene con otra entrega de PDB Studios. Shalom. Shalom, shalom.